Compañeros, muy buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes en este recinto y participar en este primer foro informativo sobre el tema de la minería. Seguramente por ahí, a través de la radio, periódicos, medios electrónicos, impresos por ahí, pues conocen del tema. Pero hoy, este Ixtepecano, en defensa de la vida del territorio, les hizo la invitación atenta para que pudieran estar presentes y recibir de primera mano toda la información que concierne a la apertura de la mina en nuestra querida ciudad de Ixtepec. Nos acompañan en la mesa los compañeros integrantes del Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el territorio. Se encuentra también con nosotros el compañero Arnulfo Enríquez, miembro de la sociedad, presidente de la Sociedad Agrícola Local. Se encuentra también con nosotros el compañero Servando Reina, presidente también del Comité de la Asociación Ganadera Local, para quienes pido fuertes aplausos para ellos. Vamos a cederle la palabra para la apertura de este evento al ciudadano Arnulfo Enríquez, que es el presidente de la Asociación Agrícola Local. Buenos días a todos presentes. Agradecemos la invitación que se le hizo a la Asociación Agrícola Local Paso Sanjuanero al foro informativo de minería. El día de hoy abordaremos temas muy importantes, como va a ser la explotación de la mina. Asimismo, también queremos agradecerle a las personas, a los ponentes que estarán el día de hoy con nosotros en este salón, y a todos ustedes por estar en este salón y venir a informarse y apoyar a la minería. Sean bienvenidos. Va a hacer uso de la palabra el compañero Servando Reina, presidente de la Asociación Ganadera Local. Buenos días, paisanos. Buenos días, paisanas, amigos que vienen de la región del Istmo, que vienen de otros estados a compartir la experiencia que ustedes tienen con respecto a la explotación minera a cielo abierto que se ha realizado en sus comunidades. Yo les agradezco de todo corazón que estén con nosotros
y sean bienvenidos a esta su casa, Ciudad de Ixtepec, comunidad hospitalaria, pacífica y con muchos rezagos en todos los rubros, como es educación, como es salud, como es trabajo. La Asociación Ganadera Local, al enterarse de la formación del Comité Ixtepecano por la Defensa de la Vida y el Territorio, llevó a cabo su asamblea para decidir la manera de participar en este problema que se suscita con la falta de información cuando se explota una mina a cielo abierto. Máxime que es en nuestra comunidad a la que se refiere este problema. Nosotros hemos oído por la radio y la televisión que el Istmo de Tehuantepec es una gran piedra para el desarrollo de los pueblos de México. Mas sin embargo, yo quiero hacer un poquito de historia, porque desde nuestros antepasados zapotecas, el Istmo de Tehuantepec ha sido codiciado para ese desarrollo. Y han venido de tierras lejanas, como los españoles, franceses, ingleses, a querer beneficiarse de nuestro querido Istmo de Tehuantepec, codiciado no nada más de ahorita. Hoy vemos grandes proyectos que nos anuncian. Algunos traen como consecuencia la explotación de los ciudadanos que habitan el Istmo de Tehuantepec. Pero otros, aparte de la explotación, vienen a explotar los recursos naturales, a acabar con la vida, con la forma de vivir de los ciudadanos de esta región. En el año 2008, una publicación en una revista de carácter internacional, National Geographic, salió a la luz que Ciudad de Ixtepec tenía una concesión, una licitación de concesión para la explotación de una mina de plata y oro en su territorio. ¿Qué quiere decir? Que primero lo saben allá afuera, en otros países, y luego, cuando ya está todo hecho, vienen a imponerlo en nuestras comunidades. En el año del 2012 se amplía esta licitación a 1/3 de las tierras de Ixtepec, de 3.000
400 hectáreas que habían acordado el gobierno federal mediante la Secretaría de Economía. En el 2012 aumenta la superficie a 10.800 hectáreas. Para aquellos que no tienen idea o no tienen información, esta franja de tierra abarca desde la calle Trujano, pasando por los barrios de Benito Juárez, de Emiliano Zapata, de la Guanamilpería, lo que conocemos como Chequigo, del otro lado del río, y llega a los límites con los Petapas, pasando por el Zapote, Chibaguí, La Chilana, Banderilla. En lo particular, como presidente de la Asociación Ganadera Local de nuestro pueblo, estoy preocupado. Y estoy preocupado porque el pulmón de nuestra comunidad es desde Banderilla hasta la Laguna Encantada. Y estoy preocupado porque una explotación a cielo abierto de cualquier mina produce contaminación. Y la contaminación va desde el viento, desde el aire que respiramos, hasta el agua que tomamos. Y esto traerá como consecuencia que de instalarse esa mina, la muerte estará esperando a los ciudadanos de Ciudad Ixtepec y de sus vecinos. Es por esto que hago uso de la palabra para agradecerles su presencia, para agradecer a los connacionales que vienen a vertir sus experiencias, porque nos acecha una gama de enfermedades. Yo no quisiera ser pesimista. Yo no quisiera que la gente se asustara. Yo quisiera, y como todos queremos, un querido Ixtepec en donde el agua que tomamos hasta hoy en día todavía es sana, es limpia y no hace daño. Porque de llegar a realizarse esta mina a cielo abierto, los compuestos con que se explota la mina traería por el viento, porque nuestra región, nuestro pueblo, la gran mayoría del año tenemos viento, y viene del norte, viene de donde se quiere implantar la explotación de esta mina. Cubriría toda la planicie, primeramente nosotros. Y somos responsables si no levantamos la voz, si no nos informamos qué es lo que ha pasado en otras comunidades en donde se ha explotado las minas a cielo abierto. En el proceso de extracción, los elementos con que se limpian los metales son veneno puro.
los antiguos romanos, griegos, y una cápsula la mordían para no caer en manos de otros imperios y no claudicar, primero muertos que claudicar. Y eso hacían los reyes, los emperadores en aquellos tiempos. Hoy estamos en la oportunidad, en el tiempo de manifestarnos contra la explotación de la mina. Efectivamente traerá empleos, pero no para nosotros. Para nosotros es el presagio de la muerte, las enfermedades y el envenenamiento, porque todo lo que nosotros comamos va a estar envenenado, todo lo que nosotros tomemos va a estar envenenado, y eso es lo que quieren para que nosotros heredemos a nuestras generaciones futuras. Pero hoy, paisanos, hoy amigos, vamos con este foro primero a informarnos y después a tomar las decisiones valientes que requiere Ixtepec y sus vecinos del pueblo del Istmo de Tehuantepec. Gracias, paisanos, por escucharme. Gracias. Para continuar con las actividades del día de hoy, vamos a cederle el micrófono nuevamente al señor Arnulfo Enríquez para aperturar estas actividades. Compañeras y compañeros, lo ha dicho acá el amigo King, más conocido como King, que el día de hoy venimos a tener una información, se nos va a dar una información. ¿Para qué? Para que no nos engañen y cada uno de nosotros seamos responsables de lo que queremos y a dónde vamos a llevar a nuestro pueblo. Asimismo, les voy a pedir de pie a todos los presentes, por favor, ¿sí? Vamos a hacer la instalación de nuestro foro informativo de minería. Hoy domingo, 10 de abril del 2016, siendo a las 10:57, hacemos la instalación de este foro de información de minería. Compañeros, gracias. Compañeros y compañeras, vamos a darle lectura a los nombres de los compañeros que se encuentran presentes y que vienen en representación de algunas agrupaciones, asociaciones o colectivos. Les decía hace un momento que se tiene un problema en la entrada de la ciudad del bloqueo, y conforme vayan integrándose a esta reunión o a estas actividades, estaremos dando los nombres de estas personas. Pero hoy, en estos momentos, nos acompaña el señor Florencio Pozas López, que es integrante de la agencia Prensa India, a quien pido fuertes y calurosos aplausos. Al ciudadano Octavio Estrello Bernal, integrante y promotor comunitario de Tlahuitoltepec, Ique, Oaxaca. Al ciudadano
Gelacio Avendaño García, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María, Zapotitlán. A la ciudadana Erika Carvajal Morales, integrante del Techo Jurídico Asociación Civil de San José Chiltepec y San Juan Alotepec. Fuertes los aplausos. De igual manera nos acompañan los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Fuertes los aplausos también para los compañeros que se encuentran presentes en las actividades del día de hoy. Y para contextualizarnos a nivel nacional, vamos a recibir al ciudadano Miguel Ángel Mijangos, miembro del PIA REMA, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos y de Estrategias Legales y Jurídicas. Fuerte también los aplausos para los compañeros que hoy se encuentran con nosotros. Gracias, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Mesa del Presidium, muchas gracias por invitarnos a este evento informativo. Nos parece que es muy importante empezar a crear procesos de resistencia y procesos de unión juntos. Mi nombre es Miguel Mijangos, pertenezco a una asociación civil que se llama Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos. Básicamente nosotros trabajamos en dos regiones, una en Guerrero, en la montaña de Guerrero, y además dentro de la misma estado de Guerrero tuvimos la mala fortuna de acompañar a una comunidad de la comunidad de Carrizalillo, donde ya está operando un proyecto minero. La otra parte de nuestro equipo trabaja aquí cerquita, trabaja aquí en Zanatepec. Ya en su momento también van a pasar a compartirnos cómo han estado haciendo este proceso de resistencia contra la minería. Bueno, nuestro grupo también pertenece a la REMA, a la Red Mexicana Afectados por la Minería. Es una organización nacional que tiene presencia en cerca de 19 estados, donde hay diferentes compañeros, compañeras que les llamamos enlaces, y que estos enlaces a su vez hacen proceso organizativo con las diferentes comunidades en donde hay presencia de proyectos mineros. Obviamente esta red nace justo a partir de conforme fuimos enfrentando esta problemática de forma individual en cada comunidad, pues nos dimos cuenta que era un problema que nos rebasaba muy fácil. Y en ese contexto pues teníamos que empezar a buscar la experiencia de otros compañeros, pero también la fuerza que nos permite tener en estos espacios de redes a partir de colaboraciones que ya vamos a ir platicando poco a poco. Esta misma red mexicana también con el tiempo se dio cuenta que el problema de la minería era mucho más grande. Y entonces nos juntamos con muchos compañeros de Panamá a Canadá y le pusimos el movimiento mesoamericano en contra del modelo extractivo minero. El famoso, o para simplificar el nombre, lo conocemos como el M4. Entonces, donde hay grupos de base, ONGs, grupos de acompañamiento desde Panamá hasta Canadá. Y obviamente, pues también para Sudamérica hay muchos compañeros que también ya se han ido integrando a este movimiento mesoamericano, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Brasil. Es decir, es una red que poco a poco ha ido creciendo y que de alguna manera nos permite hoy tener una plataforma ya madura, porque es un movimiento que por lo menos ya lleva 6 años trabajando. La REMA lleva alrededor también de 8 años trabajando, donde hemos estado puliendo, por decirlo así, nuestras estrategias de defensa en el contexto de la minería. Es un problema muy grande que tenemos. Voy a tratar de enfocar mi plática porque vamos a tener compañeros también que pertenecen a la REMA, compañeros de Colima que nos van a platicar su experiencia de cómo les ha ido sin tener operando a la empresa minera. Y también vienen compañeros de Carrizalillo donde nos van a platicar cómo les ha ido conviviendo
con una empresa minera, ¿no? Para un poco tener los contrastes. Pero en términos generales nosotros lo podríamos plantear en una sola gran idea. Nosotros le llamamos a este tema de la minería el modelo extractivo. Y cuando usamos la palabra modelo, nos queremos referir específicamente a que estemos en Argentina o estemos en Canadá, se aplica exactamente igual, no cambia. La primera cosa que tenemos que saber, ¿no?, para irla compartiendo, es que la ley minera de Canadá hasta Tierra del Fuego, hasta donde acaba el continente, prácticamente fue elaborada por Canadá. Y entonces Canadá es uno de los grandes impulsores del modelo extractivo a nivel mundial. Tiene sus razones muy concretas, ¿no? La primera de ellas es que prácticamente el 65% de las empresas mineras en el mundo, el 65%, se inscriben en Canadá por una buena razón. Para ellos, estar inscritos en Canadá implica estar en un paraíso fiscal. Como esto que hemos estado escuchando ahora con la red de Panamá. Bueno, pues en el tema minero, Canadá es el que está, digamos, empujando e impulsando una serie de iniciativas con el tema de la minería. Y eso es un problema, porque cuando decimos Canadá es que literalmente el gobierno canadiense hace presión por sobre todo los demás gobiernos para imponer un sistema que se comporta prácticamente igual. Mucha gente cree que en Estados Unidos y en Canadá las leyes son tan rígidas que allá estos proyectos no contaminan. Pero nuestra sorpresa ha sido justo a partir de esta alianza con el M4, donde hemos tenido oportunidad de convivir con compañeros que viven en las zonas donde tienen mineras y están posiblemente en algunos casos hasta mucho peor que nosotros. Es decir, son proyectos que no importa regularlos, o sea, no importa que hagamos una buena ley. La lógica de trabajo del sistema minero, y en este caso me voy a referir a dos: al sistema a cielo abierto, que es un poco como las imágenes que ven allá, que parecen como hoyos con escalones, y otro que se le llama el tumbe relleno, que son grandes túneles, que ya no son como los que hacía Blancanieves y los enanos, ¿no?, donde se iban ahí nada más con el pico y el martillo, ¿no? Ahora meten maquinarias gigantescas que despedazan por dentro la tierra, pero que, como bien decía uno de los compañeros, para poder extraer el metal ahora tienen que utilizar diferentes ácidos, componentes ácidos. El que más se usa en los metales preciosos, plata, oro, es el cianuro de sodio, que es un gas muy tóxico y que es el que les permite hacer una especie como de, se le llama lixiviado, pero nosotros es un ejemplo, sería como el café, ¿no? Cuando le echamos el café y le echamos el agua, ¿cómo se empieza a derretir? Básicamente esa es la acción del lixiviado, cómo está la piedra en el oro y cuando le echan el cianuro de sodio, cómo empieza como a derretirse, se derrite literalmente el oro para incorporarse al agua, luego le pasan por un filtro, etcétera, etcétera. Para otro tipo de metales usan otros ácidos, como el ácido sulfúrico. Seguramente muchos de ustedes escucharon cuando se rompió la presa de Jales allá en Sonora, ¿no?, del Grupo México. Que no crean que nada más las empresas extranjeras contaminan. De hecho, para la buena bendición de los mexicanos, que siempre somos los primeros lugares en el mundo en todas las barbaridades, pues también en México tenemos a la empresa más violenta, más agresiva y más contaminante del mundo, que es justo la de Grupo México, ¿no? Para empezar a ubicar también que no son estigmas nada más hacia los extranjeros, ¿no? O sea, es el modelo que se aplica como tal y en función de las características de la empresa, pues va a ser más o menos agresiva. Tenemos empresas que llegan a negociar de alguna manera cuidando ciertos protocolos y tenemos empresas que llegan a asesinar a la gente para meter miedo y en ese momento imponerse. Entonces hay una gran gama. ¿De qué tamaño es el problema en México? Ahí tenemos muchas discrepancias entre los que nos metemos un poco a revisar este problema. Algunos compañeros dicen que el 15% del territorio nacional está concesionado. Ustedes acá tienen un mapa de Oaxaca. Estas manchas que ven acá, más o menos, están cercanas al 10%, si no mal recuerdo, 8.9%.
Bueno, pues hay otros compañeros que dicen que a nivel de México tenemos más o menos el 20%. Una investigación que nosotros hicimos desde REMA, porque es difícil también darle seguimiento a los datos del gobierno, siempre nos los cambian, nos los esconden. Nos salió que cerca del 30% del territorio nacional estaba concesionado. Y hay otra investigación del Instituto Fraser, que es un instituto, es una universidad que está en Canadá, en Vancouver, que es donde está el centro, digamos, de la mayor fuerza minera, que es un instituto que pagan las mineras y donde ellos tienen una proyección de cerca de 52 mil millones de hectáreas, que implicaría, por ahí así, de 90 millones de hectáreas, que implicaría más o menos el 50% del territorio nacional concesionado a empresas de capital nacional y capital extranjero. O sea, de ese tamaño es el problema que tenemos, ¿no? Y en la lucha hemos aprendido a que si llegamos tarde, literalmente es imposible parar a las empresas. Por ahí hay, de cada 100 casos, por ahí se nos presenta alguno que de repente para una empresa ya operando, pero realmente es muy difícil, porque ya los mecanismos políticos y los mecanismos de inversión son tan fuertes que simplemente no hay fuerza organizativa que pueda contener ese tipo de proyectos. En ese contexto, nosotros en la REMA nos empezamos a trabajar en una estrategia de tipo preventivo. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos organizando? No para que ustedes como comité de Ixtepec estén luchando solos contra la empresa y estén pasando 4, 5, 7 años en adquirir fuerza y experiencia para ver si detienen a la empresa. Nosotros decimos que ya no hay que estar en la lógica de a ver si los detenemos. Hoy estamos seguros que a partir de seguir una lógica de trabajo conjunta, los podemos detener y quitarnos de problemas. Y eso es muy importante que lo sepamos. ¿Y por qué los tenemos que detener? ¿Por qué estamos en contra de la minería? Y fíjense que es difícil hablar de ese tema en el Istmo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los compañeros con el oro? ¿No? Si todas en las fiestas ahí relucen, ¿no? Pero ese no es el tema, ¿no? Al final es como ese tipo de metales hoy está en una lógica de mercado que está generando grandes negocios para empresarios particulares, privados, y es un metal, o son muchos metales que en realidad están poco disponibles para la lógica del consumo humano. Por ahí hay investigaciones también de compañeros de la universidad que han hecho estudios para saber en qué se usa el oro, y resulta que el oro que ya está, los metales en general que ya están ahorita disponibles, es decir, si ya no sacáramos metales, todo eso, reciclándolo, podría cubrir 4 o 5 veces la necesidad del mundo en metales. Entonces dice, bueno, y entonces, ¿cuál es el negocio? ¿No? Y obviamente, pues ahí parte el negocio de la especulación, por un lado, y por otro lado, la gran fuerza que tiene este modelo es que, aunque ustedes no lo crean, ese insumo que es de nosotros, los mexicanos, el oro, la plata, el zinc, el cobre, todos los metales que tenemos en el subsuelo, cuando se los dan en concesión a una empresa minera, les dan una concesión que dura 50 años, que la pueden renovar 50 años, y lo único que les genera de gasto es el costo administrativo de la concesión por hectárea. Los primeros 3 años, entre 5 y 8 pesos por hectárea. O sea, vale más una Coca-Cola que lo que le cobra el gobierno solo por la otorgación de la concesión. Y si ellos siguen manteniendo su pago durante los 50 años que dura la concesión, lo más que pueden llegar a pagar está alrededor de 70 pesos anuales por hectárea. Es decir, es una verdadera burla que el gobierno mexicano, cualquiera de las secretarías que lo empuje, porque no solo es la Secretaría de Energía, ¿no? Está SEDATO ahí empujando muy fuerte ese tipo de cosas. Hoy deben de saber los compañeros que se dedican al campo, ¿no? La parte agraria, la parte ganadera, que la reforma agraria quedó incorporada a SEDATO y que literalmente ya cambiaron 4 o 5 artículos de la ley agraria para fomentar ahora la minería. No la agricultura, ni la ganadería, ni los frutales, ¿no? Ahora hay un impulso muy fuerte hacia la minería a partir de ponderar lo que ya algún compañero también decía, el empleo.
pero también ahí hay muchas mentiras, ¿no? En función de lo que pasa con la minería. Bueno, en este tema de cómo nos empezábamos a defender, obviamente empezamos a encontrar los puntos fuertes de defensa, y esos son los que vamos a ir platicando un poquito. Más o menos una empresa, para que pueda operar, ya depende de algunas características, pero en términos generales necesita 28 permisos, 28 licencias, por decirlo así. La primera licencia es la concesión. Esa concesión tiene dos problemas estructurales: que no nos preguntan a los dueños de la tierra si queremos darles permiso para que... O sea, la concesión se otorga de manera directa y se le puede dar a cualquier persona. O sea, cualquiera de nosotros puede ir y solicitar una concesión minera y se la van a dar. Es prácticamente gratuita, no cuesta, ¿no? Y a partir de esa concesión, ellos sí, las empresas o quien quiera ya estar operando, necesita activar una serie de permisos. ¿Cuáles son los que nos importa y que podemos detener? Porque eso es importante. Bueno, si la concesión está en una zona ejidal o en una zona de bienes comunales, ¿no? Tenemos ahí propietarios, por lo tanto tienen un derecho específico. Para que yo pueda operar, a fuercita necesito un acta de asamblea diciendo sí a la minería, ¿no? Pero en este caso pues hay que tener un acta diciendo no a la minería. Por eso en algunas de los carteles manejamos el concepto de territorio libre de minería, territorio prohibido para la minería. Porque un primer acuerdo es, si la asamblea dice no, pues podrá tener los otros 26 permisos, la empresa no puede entrar. ¿Qué pasa si entra? Pues comete un delito de allanamiento, porque se está metiendo a propiedad privada, por decirlo así, aunque sea de bien común, ¿no? Y entonces ese permiso es bien importante trabajarlo con las asambleas. Una chamba que no se puede dejar pasar por mucho tiempo es empezar a hacer este tipo de trabajo informativo en las asambleas agrarias, para que salgan con sus actas, digan no a la minería, declaren su territorio libre, las inscriban en el RAN y entonces tengan ya un blindaje jurídico, porque eso es muy importante. El acta ya registrada ante el RAN con el no rotundo de la comunidad se vuelve una herramienta jurídica, y eso es importante. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos jurídicos, luego organizativos y luego mediáticos. ¿Cuál es el segundo proceso importante? Los compañeros que ya pertenecen a un núcleo agrario no me dejarán mentir que tienen reglas ustedes. Muchos en el ejido le llaman reglamento interno, pero en los bienes comunales le llaman estatuto comunal. Ese estatuto lo hace la asamblea. Generalmente hemos estado acostumbrados a que la reforma agraria nos da literalmente un borrador, y ese borrador ahí lo dejamos como que si fuera parte nuestra. Pero no, nosotros tenemos en la ley agraria, ¿no?, un montón de artículos que nos permite crear nuestros propios estatutos. Es decir, es nuestra ley del pueblo. Y en esa ley del pueblo, si empezamos a trabajar en la asamblea y se define la renovación de mi estatuto, la actualización de mi estatuto, pongo 2 o 3 artículos que digan: mi terreno está prohibido para la minería o para cualquier otro tipo de megaproyectos, ¿no? Acá tienen ustedes parques eólicos, pero también hay presas, y hay un montón ahí de megaproyectos que están vinculados al mismo sistema económico. Entonces, trabajar en los estatutos también nos da un elemento que, una vez que queda registrado, es un elemento de fuerza, porque es un reglamento interno que está vinculado a leyes, ¿no?, en este caso a la ley agraria. Si ustedes además son una comunidad indígena, son un pueblo originario, pues ahí está mejor todavía la cosa. ¿Por qué? Porque no hace mucho, más o menos en noviembre del 2014, el gobierno mexicano puso al mismo nivel de la Constitución el derecho colectivo vinculado a los pueblos indígenas. Es decir, todos los tratados internacionales que ha firmado México ya son vinculados y están al mismo nivel de la Constitución. Es decir, cualquier ley reglamentaria, por ejemplo, la ley agraria, está muy por debajo del derecho indígena. No tenemos todavía, todos los estados tienen ley indígena, ustedes en Oaxaca sí tienen. Y ahí hay un montón de espacios que nos permiten, a partir de usos y costumbres de la libre determinación, de la autonomía y de la autogestión,
defender el territorio y poner blindajes que también hoy ya tienen un precepto y un carácter legal. Entonces, esa lucha se abre, si ustedes se dan cuenta, porque una cosa es la lucha agraria, ¿no?, desde los que son los propietarios, pero cuando nosotros ampliamos el tema al rubro indígena, pues entonces ya entramos todos los demás que estamos en el territorio y que nos vinculamos o nos autoascribimos como pueblo originario. Entonces esa parte es muy importante. El otro permiso, que es bien importante y que también tengo que decirlo, no es fácil, porque ese ya pasa a otra estructura, es pues literalmente hacerle manita de puerco a las y los presidentes municipales de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque el presidente municipal es el único, o el municipio es el único facultado para dar un permiso muy importante que se llama uso de suelo. Si yo quiero poner una cantina, tengo que ir al municipio para que me dé el permiso de uso de suelo para que sea cantina, o para que sea iglesia, o para que sea una minera. Y entonces, estoy casi seguro, porque en Guerrero no está, no sé bien aquí cómo esté la ley municipal en Oaxaca, pero en muchos estados no está regulado, no está bien definido cómo se entrega el uso del suelo. ¿Y eso qué implica? Que el presidente municipal por sí solo, es decir, sin siquiera consultar a su cabildo, puede entregar los permisos como se le venga en gana. Y eso nos mete en un problema, compañeros, porque cada 3 años, para saber si vamos a tener un presidente honesto o para saber si vamos a tener un sopilote con el pico lleno de sangre. Y ese es un problema que lo tenemos que tener claro. Entonces, si él no da ese permiso, automáticamente no puede trabajar la empresa otro permiso que requiere, que es el permiso de cambio de uso de suelo, que ese se lo da la Semarnat. Pero hay un previo. Primero tiene que ir el uso del suelo del municipio y luego el cambio de uso de suelo que da la Semarnat. ¿Cómo le hacemos manita de puerco al presidente o a la presidenta municipal? Tiene que hacer una asamblea de cabildo abierto, es decir, con los ciudadanos, donde él al menos o ella se comprometa durante su proceso de gestión no entregar ese permiso de uso de suelo. Y lo tiene que poner en un acta y de la misma forma registrarla ante sus autoridades para que ya quede como un documento de blindaje. ¿Cuál es la debilidad de ese permiso? Que cada 3 años hay que renovarlo, ¿no? Y bueno, y si un día ganó el PRD y el PRD está a favor de la minera, pues nos va a costar trabajo. Y si otro día ganó la Morena o la Güera y esos están a favor, pues hay que, ¿no? Y eso se nos vuelve un engrudo, compañeros. Pero hay que hacerlo. Porque si hay algo bien importante, los presidentes municipales no viven afuera, viven en nuestro terruño y son nuestros vecinos y los podemos estar hostigando todo el tiempo. No es lo mismo irnos a pelear con el secretario de Economía allá a las oficinas donde luego ni nos pelan ni nos hacen caso, a tener a nuestras autoridades aquí tocándoles en su casa y diciéndoles: no estés autorizando permisos que nos va a enfermar a todos, incluyéndote a ti. Y eso es importante. Entonces, la ciudadanía tiene que ejercer presión ahí para que el presidente o la presidenta haga su reunión de cabildo abierto y ahí quede definida esa postura de fuerza. El último permiso de los 20 y tantos que les dije, ¿no?, el último en el que medio podemos tener injerencia, es justo cuando la Semarnat, las empresas, cuando ya avanzan en estos permisos, y a veces hasta sin avanzar se los brincan, meten la manifestación de impacto ambiental. Una vez que entra la manifestación de impacto ambiental, literalmente tenemos entre 10 y 15 días hábiles para, una vez que la publican, nosotros podamos interpelarla para realizar una consulta de revisión de la manifestación de impacto. Y eso ya se pone complicado, porque eso quiere decir que a partir de hoy, si no es que ya lo están haciendo, hay que pedirle a los jóvenes que nos ayuden a revisar diario la página de la Semarnat para ver si ya se publicó permiso, si ya se publicó el proyecto de manifestación de impacto ambiental, porque en ese momento ya solo vamos a tener no más allá de 10 días hábiles para meter en la misma Semarnat una interpelación para que esa
medida se consulte, de tal forma que sentemos a los mineros con el pueblo y a los académicos para que nos demos una verdad en público y la Semarnat, en función de esa discusión, evalúe si no recibe, si rechaza o si detiene esa manifestación de impacto ambiental. Sin esa manifestación no puede trabajar. Sin el permiso del municipio no puede trabajar. Sin el permiso agrario no puede trabajar. Y si hacemos fuerza en la condición indígena, tampoco puede trabajar. Con los 4 juntos o por separado, que eso es importante que lo sepamos. Si lo hace, entonces ellos están cayendo en la ilegalidad y entonces nos abre un abanico de defensa jurídica para poderlos detener desde otra lógica. Entonces esa parte es importante. Pero bueno, seguimos con el lío del primer permiso. Son 50 años la concesión. ¿Y cómo jodidos se las quitamos? ¿No? Y entonces, ¿qué estamos haciendo en la REMA? Metiendo amparos. Amparos para que se revise la inconstitucionalidad de cómo se están entregando esas concesiones. Y ahí ustedes tienen fuerza, porque como son un pueblo indígena, ¿no? Los tratados internacionales son muy claros en el proceso de la consulta y en el consentimiento previo, libre e informado. Y ya hemos tenido nosotros, por ejemplo, respuestas en Guerrero de los jueces que una vez que reciben el amparo aplican una cosa que le llama suspensión de plano. Es decir, le dicen a la empresa: oye, tú tienes esta concesión, pero me llegó esta queja. Entonces, mientras yo resuelvo, te suspendo, no la puedes trabajar. Y eso ya es un primer golpe, porque los para uno en lo que el juez revisa el caso. ¿Qué nos pasó allá en la montaña de Guerrero? Para que se den cuenta que no es la empresa, sino es todo el sistema vinculado a nuestros políticos. Cuando el gobierno se entera de que le paran este proyecto, la Secretaría de Energía, que es a la que se le impugna el amparo, la Secretaría de Energía le contesta al juez: oiga, pero ¿y por qué me suspende? Si dice la ley que yo solo debo consultar cuando me refiero a un pueblo indígena. Cuando estamos hablando de San Miguel del Progreso, que es un pueblo Mepá, en la montaña de Guerrero, que está reconocido históricamente. Bueno, el mismo gobierno empezó a desconocerlos, de tal forma que la comunidad tuvo que presentar, ¿no?, un perfil antropológico para demostrar que sí eran indígenas. ¿Cómo resolvemos eso? Por ejemplo, en los estatutos. Mi primer artículo: soy un pueblo zapoteco y chao. Así de simple. O sea, el proceso de autoascripción, que nosotros digamos abiertamente qué somos, es suficiente para que no tengamos que luego estar haciendo peritajes antropológicos y demostrar que somos indígenas. Pero así está el tamaño de la pelea y la burla que tenemos con el gobierno. Tenemos que tener claridad que hay leyes a modo que están impulsando el despojo de los territorios a cambio de un discurso de desarrollo y progreso que es totalmente falso, y ahorita me voy a meter un poquito en ese tema, justo pues para agarrarnos en este tema que hace rato comentaban los compañeros. Acá estamos bien jodidos de empleo, nuestros productos no valen, ¿no? Todos los problemas que tenemos, es cierto, los tenemos en todo el país. Pero si ustedes se meten con cualquier megaproyecto, y en particular con una minera, esos problemas se van a ir al 5000% sin temor a equivocar. Primero, ¿por qué? Porque el problema fuerte no es el cianuro. El problema fuerte son los metales pesados. Y los metales pesados en cualquier tabla periódica, si no pregúntenle a sus hijos de secundaria, están tipificados como metales tóxicos. Es decir, yo saco oro y plata, pero también ahí hay arsénico, hay cadmio, hay mercurio, hay cobre, ¿no? Todos esos metales que cuando dinamitan el cerro se liberan al exponerse al oxígeno, al exponerse al calor y al exponerse a la humedad, generan toxicidad. ¿Por qué son tóxicos? Porque nuestro cuerpo no los puede desechar. No es como las borracheras que nos ponemos los fines de semana, ¿no? También es un tóxico.
Ahorita se están riendo, pero al otro día con la cruda ya los quiero ver. Bueno, pero ¿qué pasa después de un buen caldo de pollo y otra cerveza? Mi cuerpo se desintoxica, ¿no? Los desecha. Y entonces lo que es tóxico pasó a ser temporal. Más o menos pasa eso con el cianuro. El cianuro en términos, o me mata rápido porque es un gas súper tóxico, no solo lo usaban los romanos, lo usaban los nazis en las cámaras para matar a los judíos. O sea, es un gas súper agresivo. Una pequeña dosis equivalente a 1 gramo de arroz puede matar a una persona en 30 segundos, así de agresivo es. Pero si no me mata rápido, mi cuerpo puede en 48 horas empezarlo a desechar. Entonces, aunque yo me haya sentido intoxicado cuando me hagan una muestra, ya no le podemos comprobar a la empresa tan fácil eso, ¿no? Salvo, como sucedió con el Grupo México, que se les rompió el dique donde tenían el agua sulfatada, y entonces obviamente así cuando se fue al río, si uno mete la mano ahí, se le pela literalmente, lo quema, porque tienen un pH 2 que es casi igual al líquido que tiene una batería de coches. Entonces es muy agresivo ese ácido, pero después de un rato se estabiliza solo. Y en cambio los metales pesados no. Los metales pesados son tóxicos porque son bioacumulativos, es decir, yo me los como y mis riñones y mi hígado no los puede desechar totalmente, siempre se queda una parte. Y si yo los estoy ingiriendo por la boca, si los ingiero por la nariz a través del polvo, o si les ingiero por el contacto de la piel cuando me baño, porque el agua ya está enriquecida con metales pesados, pues voy generando una condición de daño que va a cambiar. ¿Y por qué digo que va a cambiar? Porque, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en 3 países con la REMA y con el M4. Nos metimos a trabajar en Carrizalillo, aquí en Guerrero, en Valle de Siria, en Honduras, y en San Miguel Iztahuacán, en Guatemala, donde teníamos en esos 3 lugares a la misma empresa trabajando, la poderosa Gold Corp. Y nos empezamos a dar cuenta que los daños a la salud eran idénticos. Y estábamos hablando de una mina en Carrizalillo que apenas tenía 4 años de estar trabajando, la intermedia que era San Miguel Iztahuacán, que tenía más o menos 9 años ya en operación, y una cerrada que era la de Valle de Siria, que cerró rápido, cerró a los 10 años, pero no cerró porque se acabó el oro, sino cerró porque generó una crisis sanitaria gigantesca. De cada 10 personas, 8 tenían problemas de salud, y de esas 8, 4 tenían enfermedades terminales. Entonces la empresa se detuvo, se largó del país, el gobierno hondureño se vio obligado a hacer un estudio, pero ocultó el estudio 5 años, de tal forma que permitió que la empresa se saliera y sacara toda su maquinaria, le echaron un poquito de pasto nada más ahí para decir que hizo el programa de cierre, y se largó. Y hasta la fecha ya la mina ahorita tiene 9, 8 años cerrada y la gente se sigue enfermando. Los que siguen haciendo se siguen enfermando. ¿Por qué? Porque los metales se quedan en el polvo, se quedan en el agua y se quedan en el sedimento. Entonces cuando nosotros agarramos a la gallina, le cortamos el cuello y nos la tragamos, ahí vienen los metales pesados que ella estuvo agarrando grillos y correteando lombrices por el terreno. Y eso mismo nos pasa con las vacas, y eso mismo nos pasa con el elote que nos comemos, con la tierra que está absorbiendo por las raíces los metales pesados. Entonces es un problema. En el mejor de los casos dicen que la contaminación de una empresa a cielo abierto puede durar por lo menos 300 años. Y estamos hablando de una mina súper chiquitita, la de Valle de Siria, comparada con la de Carrizalillo. Ahí luego empezamos a encontrar problemas muy graves con las mujeres embarazadas. En medicina se le llama ventana de vulnerabilidad, es decir, de los diferentes grupos de edad y sexo que tenemos en una comunidad, ¿qué es lo que hace o a quién afecta más un tóxico en particular? Que en este caso no estamos hablando de un tóxico, la mina tiene hasta 17 tóxicos diferentes, y no es que más. Entonces es un problema. ¿Y dónde fue nuestra sorpresa más fuerte? Ustedes saben, y sobre todo aquí que hay muchas mujeres, cuando a una compañera tiene un aborto o tiene un parto prematuro, pues difícilmente lo va a estar contando.
¿no? Es algo doloroso y se quedan con esa idea. Y menos si en el aborto o en el parto prematuro mi bebé nace con deformaciones. Menos. Bueno, pues cuando nosotros empezamos a investigar, solo en un año de 40 compañeras, 27 habían tenido partos prematuros, y de esas 27 la mitad de los bebés fallecieron, de esa mitad con deformaciones, y nacieron otros, que algunos siguen vivos y otros ya no, que tienen deformaciones de por vida. A nivel cerebral, o sea, hay deformaciones externas que son evidentes, dedos pegados, malformaciones, pero hay otras que no vemos. Nacen sin un riñón, sin un pulmón, y son niños o niñas que duran muy poco porque siguen estando en un ambiente muy hostil, que ese es el problema. Aquí quiero ver quién va a detener el polvo, cómo le va a hacer la empresa. Si aquí lo que les sobra es aire, hasta regalan para el mundo ustedes aire, ¿no? Ese es un problema, porque entonces, aunque yo viva en Juchitán, si el viento corre así, pues todo el polvo con metales se va a esparcir por todos lados. Tenemos un caso terrible en Yanacocha, donde tienen una condición similar. A 100 kilómetros de distancia de la empresa, justo donde está una laguna de pescadores, la pesca ya no existe. A 100 kilómetros de distancia. Entonces no es nada más que esté en el territorio. El problema va más allá, porque el modelo con el que hoy sacan los metales, simplemente no hay forma de que pueda ser ni responsable, ni sustentable, ni verde. Y todo eso que luego nos dicen son clichés, son mentiras, no hay forma. Ojalá y un día tengamos oportunidad de hacer un comité para que vayan a visitar una mina a cielo abierto, para que se den cuenta de qué se trata ese problema. Vamos a compartir con los compañeros del comité videos y diaporamas de estos estudios de daño que hemos estado haciendo, y cómo, por ejemplo, en el tema de piel tenemos cerca del 66% de la población con algún daño vinculado con la minería. El 66%. En temas de ojos, el 70%. ¿No? En temas respiratorios, el 50 y tantos %. El más tranquilo son los oídos, 18%. Los que viven más cerca de la mina, todo el tiempo están escuchando un zumbido y les va dejando sordera, porque el decibel es un poco más alto de lo que el oído tolera. Esa es una parte de esta cuestión entre las leyes y la técnica, que les digo, podemos parar concretamente. ¿Qué otros problemas se aparecen? Obviamente, cuando las comunidades empiezan a enfermar, es un problema que el Estado no puede resolver. Nosotros ya tuvimos muchas experiencias en Carrizalillo, donde los doctores empezaban dándonos té de manzanilla y luego nos iban incrementando las dosis de antibiótico, y un cuadro de gripa en un bebé en un año se volvía un cuadro de asma y no se podía detener la enfermedad. ¿Por qué? Porque nada más atacan el síntoma, cuando el problema ya lo tiene adentro, el bebé ya tiene los metales pesados incorporados, y si no se desintoxica, no puede avanzar en su salud. Y si no se va del pueblo, pues no se puede desintoxicar, para empezar, ¿no? Y entonces ahí tuvimos incluso que hacer cursos de capacitación con los doctores, para que aprendieran a hacer sus diagnósticos de forma diferente. Y ahí nos dimos cuenta de una gran deficiencia en los médicos. Si hay médicos acá, no me dejarán mentir, muy pocos se especializan en toxicología. Y ese es el gran tema de la minería, los tóxicos. Mientras no tengamos a alguien que nos haga fuerte en ese tema, todo lo que nos diga el gobierno va a ser maravilloso. Van a decir que no, el agua no está contaminada, etcétera, etcétera. Pero ya hay toda una parte que sí se puede hacer fuerte en términos científicos, por decirlo así. Entonces el tema de salud es bien importante no perderlo de vista, porque es muy agresivo y es muy rápido. Nosotros empezamos a detectar daños al tercer año de la operación de la mina de Carrizalillo. O sea, muy, muy rápido, ¿no? Y eso es un problema. El segundo problema es que luego llegó el crimen organizado, y llegó con una fuerza impresionante.
a tal grado que hoy tenemos una comunidad con una buena cantidad de compañeros que se han ido, ya no pueden estar en su pueblo, aparte de que creo que son los más sanos porque ya se fueron, ¿no? Pero ha habido ya muchos asesinatos, ha habido muchos secuestros, hay una expulsión permanente, hay miedo, hay toque de queda, no toque de queda por el ejército, sino toque de queda por el crimen organizado. Y entonces ha hecho que la condición de vida, con un megaproyecto de la empresa más poderosa del mundo, pues esta lógica de progreso y desarrollo, pues quién sabe quién la ve y quién la vive, porque ahí en la comunidad más bien estamos más cerca del infierno que del cielo. Entonces, enfermos, la tierra totalmente destruida, están acabando con el agua, que ese es un elemento muy importante, ¿no? No hay minería sin agua. Esa es una condición prácticamente, ¿no?, natural, por decirlo así. Allí en Carrizalillo, diario utilizan 250 millones de litros de agua diarios, a los cuales les echan diario 18 toneladas de cianuro. Diario. Después de 4 años ya habían secado 12 manantiales, abrieron unos pozos, los pozos estaban ricos en agua, en arsénico, que cuando hicimos las pruebas salió que estaban prohibidos incluso para contacto humano, o sea, ni siquiera servían para lavar la ropa, pero era la única agua que tenía la comunidad. Algunos que por ahí tenían unos manantiales con manguerita, pero no era más allá del 20% de la población. Entonces tenían que usar a fuerzas esa agua. Obviamente los daños en la piel se nos fueron al cielo. ¿Cuáles eran las recomendaciones de los doctores? La más fuerte para nosotros es: tienen que convencer a la comunidad que se vaya de aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Es muy difícil quitarle la identidad a la comunidad para llevarse al otro lado. Al final, quien está haciendo eso es el crimen organizado. De tanta agresión y miedo, mejor ya se están empezando a hacer eso, ¿no? Y la otra es, si quieren disminuir un poco sus daños en la piel, después de que se bañan con el agua en arsénico, dense jicarazos con agua embotellada. Entonces había familias que estaban gastando hasta 70,000 pesos anuales en la compra de agua, de la poca que usaban para beber y alguna para bañarse. También nos fuimos enterando que la gente hervía el agua, esa que les digo del pozo con arsénico, pensando que al hervirla le quitaban toda la suciedad. Pues no, nada más le quitan las bacterias, todos los metales, todas las sales. Al contrario, entre más hervías, más concentradas quedaban, y luego ahí echaban el pollo y luego yo me echaba el pollo. Entonces nos volvió una bola de nieve que lamentablemente hoy ya es muy difícil de tener. Entonces, bueno, esa historia, algunos detalles de esa historia, se las va a platicar un compañero que viene de allá. Pero es un tema que es muy complejo. Eso no quiere decir que no lo podamos abordar, pero sí es un tema que requiere un trabajo en colaboración en red. Y en ese contexto nosotros desde la REMA estamos totalmente dispuestos a apoyarles en una lucha bien organizada para ir atacando desde los puntos más débiles del sistema, pero también desde los puntos más fuertes nuestros, cómo poder ir deteniendo a la empresa. Y lo que sí es importante saber es que ya va a ser una lucha de largo plazo, compañeros. Abajo de su tierra hay metales y los opilotes, ¿no?, están esperando a que nosotros nos moramos para bajar y entonces llevarse eso. Entonces es una lucha que hay que mantener renovada. Entonces, bueno, yo les agradezco. Va a haber más pláticas que podamos ir teniendo, ¿no? Nos ponemos a su disposición. Ya compañeros del comité tienen nuestros datos. Les damos gracias por la atención.